Bueno, bienvenidos a todos los estudiantes. Para iniciar, conocemos el formato de la clase, la duración es 1 hora. Pueden intervenir siempre y cuando levanten la mano para que se aproveche al máximo el tiempo disponible que tenemos para la clase. Lo adecuado es que las intervenciones duren en alrededor de 1 minuto, máximo 2 minutos, es decir, para que todos puedan participar y se puedan desarrollar los contenidos de forma satisfactoria. Y aquí además quiero recalcar que esta clase está diseñada para entender el conflicto desde un enfoque internacional y latinoamericanista. Entiendo por las intervenciones que han hecho algunos estudiantes hace años, hace algunas clases, que hay algunos estudiantes que son de origen venezolano, de origen colombiano, y quizá algunos tópicos que se van a tratar les sean familiares. Sin embargo, esta clase está diseñada para estudiantes de todas las nacionalidades que necesitan comprender este conflicto y el impacto que esto tiene en los diversos países de la región. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Esta clase está hecha para latinoamericanos en general. Y otra cosa que esperamos que la extensión de la clase sea solamente esta, pero podrían ser dos clases que se destinarían al tema del desequilibrio, la disputa entre Guyana y Venezuela en función de cómo avancemos la retroalimentación que reciba por parte de los estudiantes, etcétera. Bueno, entonces, en el sumario de la clase, como ya lo pudieron haber revisado, vamos a hablar, a analizar lo que ha sido el contexto histórico de esta región, la posición geográfica, los recursos naturales, la participación de empresas transnacionales en esta región, todo lo que tiene también eh, que decirse sobre el derecho internacional, el rol que el derecho internacional juega en el conflicto, también lo que es el tema del poderío militar, la economía, la diplomacia, la densidad poblacional en esta región, además de lo que es idioma, cultura y tradiciones. Ok, lo primero que hay que considerar es cómo evolucionó Venezuela, sobre todo para quienes no son venezolanos y están escuchando esta clase. Lo primero que tenemos que considerar es que el territorio que hoy conocemos como Venezuela, que fue una provincia del Reino de España y también parte del Virreinato de la Nueva Granada, era un territorio que estaba fuertemente despoblado por muchísimas razones, por razones de índole geológica, por razones de índole ambiental y por razones incluso de índole sanitaria. Hay, hay ciertas condiciones en el ambiente y la geografía de Venezuela, sobre todo en los primeros siglos después de lo que fue la conquista española, que propiciaban ciertas enfermedades y eso pues afectaba el desarrollo adecuado de la población indígena que estaba acá y también incluso de la población hispana que se fue mudando al territorio que hoy conocemos como Venezuela. Ese es un factor fundamental. Otros, claro, también tienen razón. Hablan de que al principio se consiguieron minas mucho más importantes en otros territorios de España en América. Eso también es cierto. Sin embargo, considerar que la iglesia tenía una misión fundamental que era evangelizar, llevar la doctrina de la fe, llevar el cristianismo a las naciones indígenas que estaban acá. Y pues todo este factor tiene gran incidencia en el conflicto del Esequibo porque no hay un gran control del territorio por parte del Estado venezolano en los límites de esta región. Hay poca población, poca presencia de las instituciones del Estado, incluso hoy en día. Y ese ha sido un problema que Venezuela ha arrastrado a lo largo del tiempo.
Históricamente, también tenemos que ver que el territorio que hoy conocemos como el Esequibo venezolano, parte de este, hoy forma parte formal de lo que es la Guyana, cuya capital es Georgetown. Fue parte de lo que de la zona de injerencia e influencia de la Compañía Holandesa de las Indias Occidentales. Es decir, esta zona siempre fue un espacio en donde múltiples culturas, religiones, etnias. La Compañía Holandesa de las Indias Occidentales, de hecho, ha tenido una historia bien interesante para quienes quisieran adentrar en ello luego, puesto que es uno de los antecedentes más precisos y remotos de lo que fue la penetración de judíos en la América Hispana. Y pues judíos y holandeses hacían vida, comercio y navegación en este territorio. De hecho, un nombre que también se le daba a la Guayana Esequiba era el de la Nueva Nerja, curiosamente. Y para además ver algunos hechos de lo que es el origen del conflicto, vemos que en 1814 Inglaterra adquirió de los holandeses unas 20.000 millas aproximadamente de tierra en Guayana. Además, de 1839 a 1841, se comisionó a Sir Robert Schomburg, sin conocimiento de la situación política, histórica por parte de Venezuela sobre este asunto y además sobre las labores que se estaban realizando para trazar una línea que abarcaba 60.000 millas cuadradas de territorio. Es decir, esto se hizo sin conocimiento de Venezuela, pues de las autoridades venezolanas. Para 1885, dicho territorio había ido extendiéndose a la fuerza de alteraciones de la mencionada línea hasta medir 76.000 millas cuadradas. Luego, apenas un año después, creció de un salto hasta 109.000 millas cuadradas y Venezuela hasta finales del siglo XIX no había reconocido ninguna de estas líneas ni aún como señal de territorio en disputa. Y todo esto además hay que considerarlo en función de la situación tan difícil que estaban viviendo las jóvenes repúblicas sudamericanas que se habían independizado de España. Es decir, que dejaron de ser provincias del reino español y decidieron ser independientes. El siglo XIX tuvo y presentó grandes dificultades para estos nuevos países. Además, podemos ver que se empezó a crecer la brecha entre América del Norte y América del Sur. Es un hecho, así lo muestran los estudios que se han hecho sobre el Producto Interno Bruto de América del Norte en comparación a la América del Sur. La brecha entre el norte y el sur viene sobre todo del siglo XIX, es decir, hasta el siglo XVIII, años 1700, estaban más o menos a la par el Producto Interno Bruto de ambas regiones. Y eso es un dato fundamental que hay que considerar y que tomar en cuenta, más allá de que las limitaciones estadísticas eh, ponen ciertos techos a las aspiraciones que podemos tener cuando queremos conocer precisamente la realidad de la época. ¿Ok? Además del despoblamiento del que ya hablamos, que Venezuela había sufrido históricamente, incluso antes de la llegada de los españoles, y lo que esto eh, tuvo como consecuencia en la prioridad que la Iglesia Católica le daba a lo que hoy es Venezuela a la hora de evangelizar indígenas. Hay que ver también el tema pues, de los bajos niveles de riqueza mineral conseguidos en las etapas iniciales del poblamiento hispano. Y también el tema pues, de las condiciones climáticas, sanitarias y viendo además esta realidad, hay que precisar cuando se habla además que el territorio que conocemos como Venezuela fue una de las provincias más pobres del Reino de España.
Lo cierto, y como señalan actualmente los historiadores, esta es una afirmación inexacta, ya que la provincia está adquiriendo relevancia económica a finales del siglo XVIII. Por supuesto, llegó la independencia, además de otros factores, pero ya Venezuela como provincia estaba surgiendo un poco para unas décadas antes de que empezara el proceso independentista. Y esto a qué se debió al auge de la explotación de cacao y otros productos. Y además hay que considerar que luego de las gestas independentistas, Venezuela en general estuvo marcada por la inestabilidad y largas guerras, por supuesto. No solamente Venezuela tuvo un escenario así, eso fue común a lo largo y ancho de la América del Sur. Vemos en el siglo XIX el caso de Paraguay, que sería interesante incluso tocarlo en otra clase. Y sin embargo, hay que señalar que en comparación a lo que fue el siglo XX para Venezuela, la diferencia es notable en cuanto a los criterios de gobernabilidad, institucionalidad, riqueza y prosperidad. Venezuela sobre todo logró alcanzar niveles de desarrollo, prosperidad, mejorar las condiciones de vida eh, de su población de forma considerable durante el siglo XX. El siglo XX, claro, tuvo ciertos periodos de relativa prosperidad, pero fue un periodo bastante, un siglo bastante inestable para el país. Y todo esto además se da en el marco del conflicto por el territorio del Esequibo, que en el Esequibo empezó el interés por parte de las grandes potencias, sobre todo Inglaterra, que había encontrado importantes yacimientos mineros en la región, ya se estaban identificando, y de esta forma el territorio del Esequibo, en donde Venezuela tenía poco control del territorio, ya estaba tomando mayor importancia para la explotación, para el desarrollo económico. Además, debido a la gran extensión de costa sobre el Mar Caribe, España tuvo históricamente dificultades para hacer control efectivo del territorio que hoy es conocido como Venezuela. Por esta razón, los ataques por parte de piratas habían sido frecuentes, incluso en ubicaciones como Mérida y Caracas, que por el territorio que las rodea están relativamente más protegidas que aquellos poblados, aquellas ciudades que estaban hacia las costas. Caracas, más allá de que está cerca de ciertos puertos, está protegida por la Cordillera de la Costa, el Parque Nacional Guaraíra-Repano, el Ávila, y Mérida, por otro lado, es una ciudad que también tiene cierta protección por parte de lo que es la cordillera de los Andes y otro grupo de montañas. Para acceder a Mérida a través del mar hay que pasar primero por ciertos puntos de protección, podríamos decir de forma estratégica. Y en esto además tenemos que entender, viendo además la debilidad del Estado venezolano para garantizar y exigir la soberanía del Esequibo, que se ignoran constantemente, que no fue sino hasta la firma del Tratado de Madrid a mediados del siglo XX, que Caracas ya fue oficialmente reconocida como por parte de España como la capital de un estado que era soberano, una república independiente. Hasta ese momento, las repúblicas nuevas, jóvenes, que habían nacido a partir de la independencia, eran, por así decirlo, una suerte de estado con relativo reconocimiento internacional. Y esto tenía un impacto sobre las relaciones diplomáticas y comerciales del país, en cuanto todavía la independencia, la legalidad de estos estados no era de forma plena reconocida. Y la identidad además regional era muy importante en la Venezuela del siglo XIX. Hablar de una identidad venezolana era todavía una identidad muy joven.
además que el territorio estaba, por razones de índole geográfica y geológica, era difícil transitar de una región a otra. Eso impedía una efectiva unificación cultural del país en función de códigos comunes. El regionalismo era por esta razón más fuerte que el nacionalismo. Y pues después de la independencia y la separación del proyecto de la República de Colombia, por algunos este proyecto es conocido como la Gran Colombia. Aquí hay que señalar que en términos historiográficos, en realidad, a ver, el país se llamaba República de Colombia. Se le da el término por parte de historiadores. Gran Colombia es para diferenciar la República de Colombia de la actual República de Colombia y no crear confusiones. Pero lo cierto es que Gran Colombia es un término que le dan algunos historiadores, más allá de que el nombre oficial era República de Colombia. Y pues, siguiendo con la exposición, la enorme deuda de Venezuela con Gran Bretaña era uno de los principales problemas, que además era la principal potencia que tenía intereses sobre el territorio que estamos analizando, pues la disputa por el Esequibo. En Caracas, el problema de la deuda llegó a adquirir dimensiones alarmantes para el Estado venezolano debido a las constantes presiones de los representantes de los tenedores de bonos. Comenzaron a ejercer presión sobre el gobierno por intermedio del representante oficial de la Gran Bretaña. Y en la década de los 20 del siglo XIX, muchos inversionistas británicos compraron acciones en bonos de deuda latinoamericanos. Hasta 1825, sobre todo, se obtuvieron grandes ganancias, más allá de que ya para 1826 estallara la burbuja financiera por esta situación. Y tan solo entre los años 1822 y 1825, el monto de los préstamos que Gran Bretaña le había dado a los países latinoamericanos era de alrededor de 20 millones de libras esterlinas. Este dinero además no era ni del gobierno ni de la banca, sino de los inversionistas que compraban bonos en la bolsa de Londres. Vista de esta forma, hay que ver que la independencia de las repúblicas latinoamericanas fue un proceso geopolítico, geoeconómico y geoestratégico más complejo de lo que se percibe a simple vista. Y todas las acciones y proyectos que llevan a cabo nuestros gobiernos deben ser analizados también en función de la historia diplomática de nuestro territorio, por un lado, y también en función de la deuda y los compromisos económicos tan importantes que se habían adquirido y se habían sumado a lo largo del tiempo. Para los ingleses, algunos interpretan que la independencia de Hispanoamérica fue una victoria en varios frentes. Por un lado, España como potencia perdió poder geopolítico. Por otro lado, Inglaterra y sus aliados ampliaron su eje de influencia y las deudas contraídas por las nuevas repúblicas hispanoamericanas las dejaron en una situación de dependencia con Gran Bretaña. Entonces, este es un factor importantísimo a considerar. Y en este orden de ideas, el diplomático George Canning en 1824 había expuesto que la América española era libre y mientras no manejaran los ingleses sus asuntos de mala manera, ella sería inglesa. Con base en esta afirmación, es lo que quiere decir es que Inglaterra iba a tener influencia, injerencia, eh, más relevancia que otras potencias de la época en el territorio que comprendía la América española, es decir, las provincias de España en América. Y solamente entre los años 1824 y 1825, poco antes de estallar la burbuja financiera de 1825, alrededor de 600 sociedades anónimas fueron creadas en Londres y 46 de estas se especializaron en transacciones en Latinoamérica en un marco de dudosa legalidad debido a que España no había reconocido la independencia de ella. La de Venezuela, ya como se dijo, se reconoció
formalmente en 1845 y es un hecho que los gobiernos de las nuevas naciones en diversas oportunidades tuvieron que suspender el pago de los intereses de sus empréstitos y quedaron endeudados por la mayor parte del siglo. Por ejemplo, hoy en día, en el caso de Venezuela, que estamos analizando el problema del Esequibo, está también de relieve que Venezuela entró en default hace algunos años. Todavía eso está en negociación, en discusión. Lógicamente el gobierno venezolano alega que las sanciones contra el Estado venezolano, algunas de sus instituciones y eh, principales funcionarios del Estado, que eso tiene un peso a la hora de asumir y pagar los compromisos de deuda, claro, pero pues para entender el conflicto del Esequibo en su justa dimensión, tanto en el presente como en el pasado, hay que analizar todo esto, pues los problemas de la deuda, tanto los que había en América Latina en general como los que habían en repúblicas como Venezuela, sumamente fuertes, que el problema con el Esequibo es un problema donde Inglaterra tenía una importante dirección y además Venezuela dependía mucho de Gran Bretaña por el tema de esta deuda de la que estamos hablando. Entonces, estas son algunas de las claves tan importantes para entender el problema. Y en el siglo XIX, tanto el Reino Unido como Venezuela reclamaron el territorio comprendido entre la desembocadura del río Esequibo al este por un lado y el Orinoco al oeste. Aquí además hay que considerar que no todo el territorio que hoy conocemos como Guyana es reclamado por Venezuela, sino una parte de este. Y esto hay que hacer hincapié y hay que dejarlo muy claro. La zona en reclamación es un territorio específico, no es tampoco todo el territorio del país que actualmente conocemos como Guyana. Y pues en la década de 1890 los Estados Unidos de América alentaron a ambas partes, tanto a Reino Unido como a Venezuela, a que sometieran sus reclamaciones territoriales a un arbitraje vinculante, lo que al final tuvo como resultado lo que fue pues el laudo arbitral. Los intercambios entre el Reino Unido y Venezuela condujeron finalmente a la firma en Washington el 2 de febrero de 1997 de un tratado de arbitraje titulado Tratado entre Gran Bretaña y los Estados de Venezuela, relativo a la delimitación de la frontera entre la colonia de Guayana Británica y los Estados Unidos de Venezuela. El tribunal en ese momento establecido en virtud del tratado dictó el laudo del 3 de octubre de 1999 en el que se concedió a Venezuela toda la desembocadura del río Orinoco y las tierras situadas a ambos lados de ella, y se concedió a Reino Unido las tierras situadas al este hasta el río Esequibo. Más allá de eso, al año siguiente se encargó una comisión conjunta anglo-venezolana la tarea de marcar la frontera establecida en el laudo de 1829 y esto llevó varios años, terminó en junio de 1904. Eh, este tema quedó, digámoslo así, congelado de la discusión diplomática, más allá de que en la opinión pública en Venezuela existían ciertos sectores que seguían analizando y discutiendo qué se podía hacer sobre este territorio, sobre esta zona, sobre la cual Venezuela tiene derechos legítimos históricos. Y pues para el 14 de febrero de 1962, Venezuela comunicó al secretario general de las Naciones Unidas para ese momento que consideraba que existía una controversia entre ella y el Reino Unido en relación con la demarcación de la frontera entre Venezuela y la Guayana Británica, que el laudo de 1899 había sido el resultado de una transacción política realizada a espaldas de Venezuela
y que esto ponía en perjuicio los derechos legítimos de la República y que por tanto no podía reconocer el laudo arbitral de finales del siglo XIX. El gobierno del Reino Unido, por su parte, afirmó que la frontera occidental de Guayana Británica con Venezuela había sido fijada definitivamente por el laudo dictado por el tribunal el 3 de octubre de 1899 y que no estaba de acuerdo en que pudiera haber controversia alguna sobre la cuestión resuelta por el laudo. No obstante, el Reino Unido declaró que estaba abierto a mantener conversaciones por vía diplomática. Acá tenemos que considerar varias cosas. Primero, que Venezuela ya en esta época, para 1962, está en una posición muchísimo mejor en términos económicos, políticos, diplomáticos, culturales, que lo que había sido Venezuela a finales del siglo XIX. Venezuela para este momento y después de la Segunda Guerra Mundial tenía mayor población, tenía una economía mucho más pujante, mucho más producto de la producción petrolera principalmente, pero también del impacto y el aprovechamiento que se le dio al sector petrolero para impulsar el resto de los sectores de la economía venezolana. Además, influía la posición y el respeto que se le tenía a Venezuela en su momento, pues en el resto de los países latinoamericanos, el desarrollo de la institucionalidad del Estado de Derecho en Venezuela durante estas décadas, que había sido notable. Entonces, esto hay que considerarlo porque Venezuela estaba en un mejor momento para reclamar sus legítimos derechos sobre ese territorio, más allá que de todas formas seguía teniendo como rival, como contrincante a una potencia tan poderosa, tan poderosa y tan relevante como lo es el Reino Unido. Y el 16 de noviembre de 1962, con la autorización de los representantes tanto de Reino Unido como de Venezuela, el presidente de la Cuarta Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró que los dos estados, los gobiernos de los dos estados, tanto el gobierno del Reino Unido y Venezuela, examinarían el material documental relativo al laudo de 1939 y debían exponer sus argumentos. A esto también se le conoce como pues el examen tripartito. El gobierno de Reino Unido, hay que decirlo, para ese momento contaba con el pleno respaldo del gobierno de la Guayana Británica. Y este examen tuvo lugar entre los años 1963 y 1965 y concluyó con el intercambio de los informes de los expertos. Por el lado de Venezuela, estos seguían considerando que el laudo celebrado a finales del siglo XIX era nulo, mientras que los expertos del Reino Unido alegaban que no existían pruebas contundentes y concluyentes que apoyaran tal posición. Y en una reunión celebrada en Londres en diciembre de 1965 para acordar una solución a la controversia, ambas partes decidieron mantener su posición al respecto. Tras el fracaso de las conversaciones celebradas en Londres, las tres delegaciones se reunieron de nuevo en Ginebra en febrero de 1966 y el 17 de febrero de ese año firmaron el Acuerdo de Ginebra, cuyos textos en inglés y español son igualmente auténticos y para el mes de mayo, 3 meses después, poco más de 3 meses después eh, de la firma del Acuerdo de Ginebra, se convirtió entonces, bueno, Guyana, después de alcanzar la independencia, decidió también colaborar y trabajar en conjunto con los gobiernos del Reino Unido en Venezuela y además Guyana forma parte de las discusiones desde ese momento. Es decir, Guyana era una colonia de Gran Bretaña, entonces esta Gran Bretaña como centro de poder era la que tomaba decisiones, la que intervenía y asumía una posición ante conflictos como el presente sobre el que estamos discutiendo. Y una vez que Guyana se independizó,
ya Guyana empezó a tener más independencia en las discusiones sobre el tema, aunque Reino Unido sigue participando. Es decir, a partir de ese momento ha habido tres actores relevantes que tienen una voz y una participación en los debates que se hacen sobre esta situación. Y dado que no se llegó a ninguna solución en el marco de la comisión mixta, correspondía entonces a Venezuela y Guyana, en virtud del artículo sexto del Acuerdo de Ginebra, elegir uno de los medios de arreglo pacífico previstos en el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas. Sin embargo, en vista de los desacuerdos entre las partes, se llegó a aprobar una moratoria al proceso de solución de la controversia mediante un protocolo del Acuerdo de Ginebra, firmado el 18 de junio de 1970, el mismo día en que la comisión mixta entregó su informe final. Y el artículo 3 del protocolo mencionado anteriormente preveía la suspensión de la aplicación del artículo cuarto del Acuerdo de Ginebra mientras el protocolo estuviera en vigor. De conformidad con el artículo quinto, el que sigue, el protocolo debía permanecer en vigor durante un periodo inicial de 12 años, periodo que podría renovarse. Y en diciembre del 81, Venezuela anunció su intención de dar por terminado el protocolo de Puerto España. Por consiguiente, el artículo cuarto del Acuerdo de Ginebra se volvió a aplicar a partir del 18 de junio de 1982. El Acuerdo de Ginebra previó, en primer lugar, la creación de una comisión mixta para buscar una solución a la controversia entre las partes, y el Acuerdo cuarto, párrafo primero, estableció además que en caso de que esta comisión mixta fracasara en su tarea, los gobiernos de Guyana y Venezuela elegirían uno de los medios de arreglo pacífico previstos en el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas. Acá podemos ver un mapa de dominio público extraído de Wikimedia Commons, donde se ve el territorio que está en reclamación, se ve parte de lo que es el río Esequibo, se ve claramente delimitado lo que es pues Venezuela, la Guyana Británica. Sí, y ahí se ve varias líneas, se ve claramente la línea roja que se establece como el límite vigente para el momento que se creó el mapa, la fecha se puede ver abajo, y se ven también otras líneas que la leyenda del mapa comenta que son otras caracterizaciones que se han hecho sobre los límites entre Venezuela y la Guyana Británica. Bueno, y además ahí hay que señalar, bueno, todavía nadie lo ha dicho, pero me imagino que algunos sí se darán cuenta, que a veces se usa el nombre Guayana, a veces Guyana, hay cierto debate también sobre ese tema, si es más apropiado hablar de Guayana o de Guyana. Pero bueno, eso ya es otra discusión. Acá también tenemos el mapa de Leu de 1635, donde se ve el territorio que se conocía como Guyana, como Venezuela y como El Dorado. Este es un mapa sumamente importante y este mapa realizado en 1635, la parte nororiental de la América del Sur y la Ruta del Dorado, es una fuente cartográfica sumamente valiosa. Fue este mapa publicado inicialmente en 1630 y se publicaron varias versiones de este mapa hasta bien entrada la década de 1660, es decir, alrededor de 30 años tuvo este mapa una circulación en varias versiones. Y este fragmento específico que vimos aquí atrás es de 1635. Ok, el mapa cubre desde Isla Margarita y el delta del Orinoco hacia el este hasta Tampico y hacia el sur del Amazonas. Y esta región de la América del Sur ha generado un considerable interés europeo y estratégico, sobre todo desde principios del siglo XVII, tras la publicación de la obra de Walter Raleigh,
¿ok? Y la expedición de este señor viajó por el río Orinoco en busca del reino del Dorado y dio mucho de qué hablar. Existen crónicas muy importantes sobre todo eh, lo que se comentaba, los rumores que existían sobre la gran riqueza en minerales, sobre todo oro que había en estas tierras. Y por eso en el siglo XVI las historias sobre el mito del Dorado eran parte de la jerga común en las principales ciudades portuarias de la península española. Ok, hay que señalar además que además de la excelente representación que hizo el autor del mapa del lago Parima, también hay una serie de atractivos elementos en este mapa que acabamos de ver. Los veleros, la brújula que se eleva sobre un monstruo marino, o sea, todo tiene también hay muchos elementos que tienen un considerable significado simbólico e histórico que hay que comprender y analizar muy bien. Y además en el cuadrante superior derecho aparece un cortel decorativo barroco con el título y ciertos eh, detalles para enmarcar y señalar cuestiones como la distancia y la firma también del autor del mapa. Ok, y hay aquí además que señalar en función de todo lo que hemos discutido hasta el momento, hablamos inicialmente durante la introducción de lo que fue el papel que jugó la Gran Bretaña en la independencia de Venezuela, que esto además hay que verlo así, más allá del problema con el Esequibo, la zona de reclamación, la Gran Bretaña colaboró de manera decidida con el proceso independentista venezolano desde su mismo comienzo y llegó al punto de emitir un reconocimiento de facto de la situación de beligerancia de las provincias de Venezuela y otras repúblicas de la América del Sur. Sin embargo, tiempo más tarde, Gran Bretaña no fue consecuente con su actitud inicial al llevar a cabo una usurpación territorial en perjuicio de Venezuela, utilizando para ello la superioridad en cuanto a factores de poder que tenía Reino Unido, Gran Bretaña, como primera potencia militar mundial para entonces. Y bueno, acá también, y si extendemos un poco más el análisis sobre el papel que han tenido unas potencias y otras, vemos la discusión que ha existido sobre hispanistas y quienes reivindican el papel del mundo anglosajón en la América del Sur. Es decir, si habría sido mejor esta independencia propulsada y también auspiciada por Gran Bretaña, que de alguna forma darle otro giro a las cosas. Por supuesto, hay ahí que ponerse en el contexto de los independentistas que estaban buscando apoyo para sus planes, que tomaron la decisión de aliarse con Inglaterra, que fue por buena parte de la historia mundial la primera potencia mundial en términos militares y también en otros aspectos, que pues no era tampoco una tarea fácil hacer, a ver, dirigir los procesos independentistas de forma exitosa, satisfactoria e independizarse pues del reino español. Esa es una discusión muy extensa que hay que verla desde varias perspectivas pues para en verdad emitir un juicio apropiado, adecuado sobre el tema. Y el interés económico en el territorio del Esequibo, más allá de su posición estratégica, eh, todo el acceso que tiene al Mar Caribe, radica en el descubrimiento de importantes minas de minerales preciosos, principalmente minas de oro, sobre todo a partir del siglo XIX. Es decir, estamos hablando que hay, más allá de todo lo que hemos ya conversado y todos los motivos históricos, políticos, que están detrás del reclamo sobre la zona de reclamación, hay un interés económico muy grande, muy relevante, que
no debemos ignorar. Y es también el que en buena medida justifica esta lucha, este conflicto, porque ciertamente, más allá de que Venezuela en general ha tenido y sigue teniendo un problema de despoblamiento, que si lo llevamos al siglo XXI, al año 2023, con la migración que ha tenido, que ha sufrido Venezuela en los últimos años y que buena parte de los estudiantes que están escuchando esta clase probablemente han leído múltiples artículos sobre este tema en la opinión pública, puesto que hoy en día se ven migrantes venezolanos en casi todos los países del mundo. Hay que considerar que el despoblamiento de Venezuela sigue siendo un problema. Un país que tiene aproximadamente el triple del territorio de la Alemania, para ponerlo en contexto, Alemania en Europa Central, no tiene ni la mitad de la población de ese país. Entonces, todo eso influye y afecta este tema porque para tú ejercer soberanía efectiva sobre un territorio tienes que tener población, tienes que tener instituciones que atienden esa población, tienes que tener vías, tienes que tener servicios que atiendan a esa población. Recientemente, y en el marco de toda la discusión que ha reavivado sobre el Esequibo, el Estado venezolano señala y ha hecho también esfuerzos tangibles, acciones, porque se pueden ver los resultados y son evidentes, hechos públicos y notorios. Hay procesos para empezar a cedular a la población que actualmente está indocumentada, ya sea porque no se ha sacado documentos hasta el momento o los tiene vencidos, en la frontera con la zona de reclamación. Entonces, ese es un paso importante que no se había dado en los últimos años y ahorita se está dando. Y pues, frente a las primeras maniobras británicas relacionadas las pretensiones sobre el territorio del Esequibo, vemos que, volviendo al siglo XIX, en 1819, el doctor José Rafael Revenga, por instrucciones de Simón Bolívar, denunció la usurpación territorial ante las autoridades británicas y posteriormente, en 1824, el diplomático José Manuel Hurtado ratificó el río Esequibo como el límite formal de Venezuela. Hay además que señalar que podemos hacer también un análisis de los mapas que han existido a lo largo del tiempo, tanto en el siglo XIX y siglo XX, sobre si esta región ha sido parte de los mapas de Venezuela y no, y por qué. Bueno, por ejemplo, podemos ver que en el mapa de los Estados Unidos de Venezuela, 1875, no se incluye al Esequibo como parte del territorio nacional. Es sobre todo desde los años 70 del siglo XX y 60, a partir del gobierno de Raúl León y después del laudo, que se hace mayor insistencia cartográfica en el asunto, en delimitar esta zona. Bueno, acá vemos un mapa de Venezuela, de los Estados Unidos de Venezuela para 1875. eh, pueden apreciar la región y también cómo han cambiado los límites. Hay partes de Venezuela para ese momento que hoy en día son parte de los territorios de Brasil y de Colombia, respectivamente. Y ok, vemos también que en el mapa político de Venezuela de Agustín Codazzi para 1840 tampoco aparece el Esequibo trazado como parte del territorio nacional, sino una parte de él. Por otro lado, en el mapa del sector oriental de Venezuela, periodo de Antonio Guzmán Blanco, se ve una señalación del problema del Esequibo con una línea roja del límite impuesto por Robert Schomburg, línea que se fue extendiendo en los años posteriores, como vimos hace unos minutos durante la clase. De hecho, vimos que en solo un año había aumentado el, el área que comprende esta región en reclamación en alrededor de 20.000 millas. ¿Ok?
Acá también tienen otro mapa, aquí hay un fragmento, ahí se ve una parte de Venezuela y la Guayana Británica para 1896. Y acá este mapa, además, si quien lo quiera buscar en internet luego de la clase, es muy valioso porque tiene además un breve recuento histórico del problema y ahí se señalan además los motivos y la participación de países como Holanda, bueno, pues Países Bajos, Inglaterra y Venezuela en este territorio, acá ampliado. Sin embargo, pues lo pueden buscar en internet con la leyenda que ya vieron y lo pueden ver más grande. En verdad se los recomiendo porque tiene o sea, tiene muchos datos interesantes para analizar, para hacer un juicio, pues, bien sustancioso sobre esta cuestión. Y entre los comentarios que podemos ver en el mapa que vimos anteriormente, está bien comentado lo que fue la línea Schönburg, la línea Fortic. Fortic fue un doctor, ministro de Venezuela en Inglaterra, en correspondencias que se intercambiaron, se suministraron en la época y pues yo pienso y considero que tiene un valor grandísimo. ¿Ok? Y desde finales de los años 60 es que se ha trazado con regularidad la zona de reclamación en los mapas de Venezuela. Y es por esta razón que algunos politólogos e historiadores consideran que la causa del Esequibo es una cuestión históricamente adeca. Adeca, y como por supuesto esta clase no está diseñado para latinoamericanos, que comprenden pero vagamente la situación de Venezuela, pero en su justa medida, porque provienen de otros países, hay que explicar que el adjetivo adeco hace alusión al Partido Acción Democrática, que es uno de los partidos tradicionales en Venezuela. Podemos decir que es de sector centro-izquierda. Es un partido muy antiguo que ha pasado por muchas etapas. De hecho, tiene una de las historias más antiguas, tanto en América Latina como en el mundo, porque ha sido un partido que todavía sigue presente. Es un partido relevante en la situación nacional actualmente, o sea, no es un partido que haya desaparecido. Y en ese sentido, pues Acción Democrática tiene toda una tradición, una historia, una importancia. ¿Ok? Y en la actual coyuntura nacional, porque más allá de que existe cierta matriz de opinión de que la situación en Venezuela ha mejorado en algunos indicadores, vemos que son tres problemas de disputas territoriales que Venezuela tiene encima todavía. El Esequibo por un lado, pero también está la isla de Anacoco y está el tema del Golfo de Venezuela, que es todavía reclamado por Colombia. Ok, bueno, no queda mucho, quedan algunas láminas, pero ya como nos vamos acercando los 10 minutos para el fin de la clase, ya voy a hacer como un cierre para continuar el otro día, haciendo ya un resumen de lo que conversamos el día de hoy, un cierre y después le daré oportunidad a ustedes de que hagan cualquier comentario, cualquier intervención. Bueno, en todo esto hay que ver que siendo que los países no son órbitas aisladas y la América Latina es una región en donde lo que pasa en una parte afecta a las otras, de que este tema es sumamente importante para cada uno de los que de alguna forma hagamos vida en América Latina, porque lo que pueda pasar con la crisis del Esequibo tendrá impactos en el resto de la región y vemos la situación precaria en la que está Venezuela todavía, el estado de la economía y que en general no se le recomienda al Estado venezolano que tome acciones beligerantes y contundentes contra Guyana
porque no, además, principalmente su economía no está todavía en un momento propicio y adecuado para ello. Vemos además que hace pocos días Gran Bretaña ha tomado acción y ha tomado acciones militares en el mar que rodea a Guyana para darle también una respuesta y una señal a Venezuela de que Gran Bretaña está dispuesta a defender sus intereses. Entonces, todo lo que pueda suceder con el actual estado de Venezuela y una situación de crisis en esa región limítrofe, si se tomaran decisiones inadecuadas, podría exacerbar la situación que ya afectaba al resto de la región, sin ignorar todo lo que ya hemos conversado, hemos visto en la clase en términos políticos, económicos, históricos, sobre esta disputa y sobre las razones también muy legítimas que tiene Venezuela para reclamar y desear ejercer soberanía sobre este territorio que es tan rico y por derecho internacional le corresponde. Entonces, bueno, ya que hemos llegado al momento, es la hora de preguntas e intervenciones para aclarar cualquier cosa. ¿Tienen alguna pregunta, alguna intervención? Pues puede levantar su mano acá en el chat y pues Vicente estará a la orden para responder. Creo que no hay muchas preguntas por el día de hoy, ¿no? ¿O alguna Sí. intervención? ¿O algún comentario o algún saludo? Pues antes de retirarnos. Yo tengo una pregunta. Ok, adelante. Entonces, ¿qué debería de hacer Venezuela? Bueno, si ahorita no puede o no es conveniente reclamar, si tarda, perdería ese, bueno, derecho a reclamar después o todavía tiene el derecho por todos los antecedentes. Todavía tiene el derecho legítimo con los antecedentes que existen de reclamar el territorio. Es una lucha que todavía no se ha abandonado. Lo ideal es que se convoque a un grupo de expertos en la materia y que se tomen acciones, sobre todo por la vía diplomática y el derecho internacional, para avanzar en esta cuestión. Pasa también que en los últimos años, más allá de que se sigue manteniendo el reclamo de la zona de reclamación, el Esequibo, Venezuela no había tomado importantes pasos en esta dirección y se está reavivando el tema justo ahora. De hecho, podemos ver, acá está en la lámina, que en Venezuela se celebró recientemente un referéndum que contenía 5 preguntas sobre el ejercicio de la soberanía del país sobre el Esequibo. Y de hecho, bueno, las voy a leer porque esto encaja fundamentalmente en la pregunta que está haciendo el estudiante que acaba de intervenir. Primera, ¿está usted de acuerdo en rechazar por todos los medios, conforme al derecho, la línea impuesta fraudulentamente por el laudo arbitral de París de 1899, que pretende despojar nuestra Guayana Esequiba? Segunda, ¿apoya usted el Acuerdo de Ginebra de 1966 como el único instrumento jurídico válido para alcanzar una solución práctica y satisfactoria para Venezuela y Guyana en torno a la controversia sobre el territorio de la Guayana Esequiba? ¿Está usted de acuerdo con la posición histórica de Venezuela de no reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para resolver la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba? Cuarta, ¿está usted de acuerdo en oponerse por todos los medios, conforme al derecho, a la pretensión de Guyana de disponer unilateralmente de un mar pendiente por delimitar de manera ilegal y en violación del derecho internacional? Quinta, ¿está usted de acuerdo con la creación del Estado Guayana Esequiba y se desarrolle un plan acelerado para la atención integral a la población actual y futura de ese territorio, que incluye, entre otros, el otorgamiento de la ciudadanía y cédula de identidad venezolana, conforme
al Acuerdo de Ginebra y el derecho internacional, incorporando en consecuencia dicho Estado en el mapa del territorio venezolano. Y bueno, ya cerrando, obviamente, como estamos en los últimos minutos de la clase y en función, pues, además de la respuesta que se le acaba de hacer al estudiante, pasa que esta situación además es muy grave en el sentido de que Guyana ha otorgado concesiones petroleras que que afectan al territorio que es oficialmente conocido en la actualidad por todos los estados del mundo. Y eso también es una clara violación a la soberanía de Venezuela, porque no es que nada más se están otorgando concesiones petroleras en la zona que actualmente está en reclamación y Venezuela tiene derechos legítimos y muchas pruebas para alegar y desear defender su soberanía, sino que además algunas de las concesiones se han otorgado en la proyección del mar territorial de Venezuela, en la adyacencia del estado del Tamacuro. Es decir, es una clara violación de la soberanía de Venezuela y por eso también se están tomando todas estas acciones. Lo que igual se ve, y como vamos a hablar de eso en la clase posterior, Venezuela tiene que también tomar y diseñar un plan que mejore su situación interna, porque claro, se desea hacer lo que está en mente, en marcha sobre el territorio de la Guayana Esequiba. Como pueden ver en la pregunta quinta, está en proceso y está el interés de crear un nuevo estado en Venezuela que comprendería esta región, pero también Venezuela tiene muchos problemas que atender en el resto de los estados en los que Venezuela debe ejercer un efectivo control del territorio y donde se garantizar la, los derechos de los ciudadanos venezolanos, donde debe haber más prosperidad y solucionar muchas situaciones irregulares que actualmente están ocurriendo. Vemos en este orden de ideas la iniciativa también de Gustavo Petro cuando estuvo en Caracas hace unos meses de diseñar una estrategia en conjunto con los Estados Unidos de aliviar un poco la situación en Venezuela para que primero para que fluya, para que se detenga o al menos se reduzca el flujo de migrantes hacia otros países y sobre todo estos dejen de pasar por la selva del Darién en dirección a los Estados Unidos. Existen todas estas intenciones, hay que ver cómo se van a ir materializando estos proyectos, pero todo lógicamente se tiene que hacer por pasos. Y también tenemos que ver que el año que viene va a ser un año electoral, no solamente en Venezuela, que hay comicios presidenciales, sino también en los Estados Unidos. Entonces, todas estas son unas variables de peso. Veo los comentarios. Acabo de recibir un comentario de Max Vladimir Martínez. Muy interesante la clase. Gracias, Vicente. Feliz año nuevo a todos. Espero que el 2024 sea de muchas oportunidades. Muchas gracias a ti, Max. Que también el próximo año, 2024, sea de gran prosperidad para ti. Gracias por haber seguido la clase y pues ya el siguiente, o sea, ya la siguiente clase cerraríamos con este tema y la clase posterior a la siguiente hablaríamos sobre las Malvinas. ¿Ya escucha algo de ruido? En- Un micrófono que estaba abierto al parecer. ok, Ujú. bueno, pero ya ha sido, ya con esto que hemos hablado, podemos cerrar la clase y ya seguir el día que está pautado, que me comentaron sería el 17 de enero. Entonces, pues que todos tengan un feliz año y les vaya bastante bien. Y pues seguiremos discutiendo estos temas en las próximas clases. No solo cerraremos el tema del Esequibo, sino que hablaremos también sobre la crisis latente en las Malvinas Argentinas. Y luego que cerremos el tema de las Malvinas, hablaremos también sobre Paraguay y analizaremos en el contexto histórico lo que es Paraguay hoy, lo que fue antes de la Guerra de la Triple Alianza y las perspectivas geopolíticas que hay sobre Paraguay en un futuro. Perfecto, y gracias Vicente por esta clase y pues gracias a todos por estar acá. Pues veo que esta es la última clase
del año 2023 que todos estamos acá y Feliz pues año. gracias a cada uno de ustedes. Feliz Feliz año. año y que pues se venga mucha prosperidad para Feliz cada uno año. y pues a seguir Gracias por todo. aprendiendo y que los proyectos que vienen para el siguiente año sean cumplidos a pie de la letra. Muchas gracias. Feliz año para todos. Feliz Buenas año. tardes de Gracias Lima, por todo a Perú. todos. Gracias. Feliz año nuevo. Vale. Los Desde saluda Rocha, Feliz Artemio. año. feliz año. Feliz año a todos. Feliz año Artemio, feliz año Gilberto, Fabio, Ana, Neri, Javier, Alfac, Pepe, Max, también está acá, Nelvin, Verónica. A cada uno feliz año nuevo y feliz fin de semana. Igualmente, René, Adiós, muchas que estén muy bien. gracias. 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 Bendiciones a todos. No pude hablar Bendiciones. porque estoy en el trabajo, ¿ok? Pero gracias Igualmente. por todo. Gracias por estar siempre en la clase, Ana. De todas Entonces, formas, la clase será grabada y la pueden ver luego en la cuenta de YouTube de la universidad. Entonces, sobre eso no hay gran problema tampoco. sí, estará en la página de la universidad y también en la plataforma, ¿no? De los estudiantes en las clases live classes o clases en vivo, la pueden encontrar en su plataforma virtual también. Vale. Bueno, entonces que tengan feliz año. Adiós, feliz año. Encantado de haber estado con ustedes. Igualmente, Gracias igualmente.